La economía de las plantaciones sostenía en algunas ciudades sureñas a una amplia y elegante sociedad. Su modelo era la vida de los hacendados ingleses. En Charleston, Carolina del Sur, ese ideal estaba encarnado en las casas de la ciudad de las familias con plantaciones en el río y una temporada social tan regular como la de Londres o Bath. En 1776, los colonizadores del norte y del sur se unieron para pelear y ganar su independencia política de Inglaterra. Pero el hechizo de la cultura y civilización europea permaneció. En casas como esta, los hombres y las mujeres seguían comentando los diarios y libros de Inglaterra, escuchando música europea, copiando la moda europea, en muebles y vestidos. Mientras tanto, lenta y al principio imperceptiblemente, se efectuaba un gran movimiento que transformaría todos los aspectos de la historia de Norteamérica, la apertura del oeste. Libres de las antiguas fronteras al ganar la independencia, empujados por una avidez de tierras y la creencia en su destino manifiesto para ocupar un continente, sin considerar los intereses de indígenas, mexicanos o alguien más, los colonos viajaron inexorablemente al oeste conforme avanzaba el siglo XIX. También en el viejo norte y sur había cambios muy importantes para el futuro. Nueva Inglaterra fue la primera parte de Norteamérica en ser industrializada. En ciudades como Lowell, la primera ciudad planeada con fábricas en Massachusetts, la tecnología floreció y creció la riqueza. Norteamérica se lanzaba por un camino que terminaría en su dominación económica del mundo. Fue un desarrollo tecnológico, el invento de la despepitadora de algodón, lo que hizo a los estados del sur más confiados y ricos también. La despepitadora de algodón promovió enormemente la demanda de la materia prima. Se necesitaron más esclavos para levantar las cosechas y luego más tierras para cultivarlas. La esclavitud siguió al rey algodón hasta que las nuevas tierras en el valle del Mississippi hacia el oeste y las viejas plantaciones a la orilla del mar como esta declinaron. Pero aquí era donde la crisis política aumentaba y donde al final sería detonada. En 1860 había unos 4 millones de esclavos negros en los Estados Unidos. Pero eso pudo haber importado menos que el hecho de que casi todos se encontraban en una minoría de estados, en el sur. Los sureños habían llegado entonces a opinar que lo que ellos llamaban su institución especial era la piedra básica de su forma de vida. Y lo tomaron como un caso de prueba de hasta dónde podían proteger sus intereses en la Unión. No es sorprendente que en una nación en rápida expansión, con un industrializado norte y un democrático oeste que se hacía cada vez más grande, ellos se sintieran cada vez más amenazados al paso del tiempo. Así que la esclavitud vino a concentrar toda una serie de antagonismos. Sin duda los estados del sur exageraron. Cada vez más, desde 1820, cada cuestión, ya fuese tarifas, la construcción de ferrocarriles o la admisión de nuevos estados a la Unión, llegó a discutirse como si se tratara de defender o abolir la esclavitud. Los políticos sureños se colocaron en un rincón. Una y otra vez aclararon severa y despiadadamente una cuestión que habría sido mejor dejar en paz, ya que estaban bailando con la tonada que tocaban los abolicionistas. Y el resultado de eso fue que el sur vino a ocupar el vergonzoso sitio de ser la única sociedad en todo el mundo occidental donde los hombres estaban realmente preparados para presentar argumentos en defensa de la esclavitud como se habían presentado en el siglo XVI, aunque en el XIX no se extraían de Aristóteles sino de la biología y la antropología. Al final, cuando vino el rompimiento, ocurrió en 1860 y fue aquí, en Carolina del Sur. En la elección presidencial de ese año, un abogado de las planicies del oeste fue elegido como candidato republicano. Se llamaba Abraham Lincoln. Equivocadamente, muchas personas en el sur creían que estaba empeñado en acabar con la esclavitud. Por lo tanto, la legislatura del estado pidió una convención constitucional que resolvió que la unión entre la Carolina del Sur y los otros estados quedaba disuelta. Carolina del Sur se había separado de la Unión. Otros estados la seguirían después. De hecho, en ese momento, parece difícil creer que Abraham Lincoln estuviese decidido a nada excepto a mantener la Unión. Pero si era así y otros hombres la abandonaban,
Tarde o temprano, el resultado solo podía ser la guerra civil. Durante 4 años, 2 comunidades dentro de una nación, algunos dijeron 2 naciones, pelearon una contra otra. Hubo sufrimientos y destrucción a gran escala. Más americanos murieron en la guerra civil que en ninguna otra guerra en la que los americanos han peleado, y la esclavitud fue la razón de ello. Hace 80 años, dijo Lincoln, nuestros padres establecieron en este continente una nueva nación concebida en la libertad y dedicada al postulado de que todos los hombres han sido creados iguales. Ahora estamos inmersos en una guerra civil que probará si esa nación o cualquier nación así concebida y dedicada a eso podrá sobrevivir. Dijo eso en Gettysburg, donde una batalla en 1863 había señalado la desaparición de la última esperanza de victoria para el sur. Para entonces los sureños se sentían con las espaldas contra la pared, peleaban por su tierra natal por una cultura distinta. Pero al final el norte, más poblado e industrializado, triunfó sobre el sur agrario. Y ese triunfo fue sellado aquí en el Palacio de Justicia de Appomattox. En este lugar, en el salón de una de las casas de este pequeño villorrio de Virginia, puede decirse que la guerra terminó. Porque fue aquí que vinieron el Domingo de Palmas de 1865 2 grandes soldados a verse. El general Grant, comandante del ejército de la Unión, y el legendario general Lee, comandante del ejército de Virginia del Norte, que era la última fuerza efectiva de lucha que quedaba de la Confederación del Sur, y vino aquí para rendirle su mando a Grant. La guerra había terminado, y les aguardaban amargos años y amargas décadas a los derrotados, y les aguardaba también la decepción a los supuestos beneficiarios. Los antiguos esclavos vieron que podían tener la libertad legal, pero también tenían la opresión económica y la explotación social. Se había realizado una hazaña. La meta que el presidente Abraham Lincoln se había trazado 5 años antes se había conseguido. La Unión se había mantenido. Sin esa victoria, no solo la historia de los Estados Unidos, sino la de todo el mundo habría sido diferente. Si el sur hubiese ganado, entonces el primer paso habría sido dado en Norteamérica con la desunión política que podría haber llegado hasta dividirla, como Latinoamérica lo está hoy en muchos estados. Si eso hubiera pasado, no habría habido el poder aplastante norteamericano que fuera en ayuda de la democracia europea en las 2 guerras mundiales, ni habría apoyado a Gran Bretaña y Rusia con préstamos cuando estaban peleando solas. No se habría podido contener a los japoneses en el Pacífico. Y todas esas cosas, en mi opinión, son buenos resultados. Pero la victoria también fue seguida por la tragedia. El Viernes Santo, 5 días después de la rendición de Lee, Lincoln fue asesinado aquí en Washington. Había logrado su gran meta, que la Unión Democrática sobreviviera y que, como él lo dijo, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la tierra. Pero había muchas cosas inconclusas cuando él murió. Mucho de lo que mantendría vivo el sentido de los peregrinos, mucho de lo que iba a perturbar y acicatear la conciencia americana en décadas por venir, y cuando se necesitaran, el antiguo idioma y la antigua mitología estarían disponibles para expresarlo. Tengo el sueño de que un día esta nación despertará y cumplirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que esas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Tengo el sueño de que un día todos los valles serán levantados y cada colina y montaña serán bajadas y los sitios agrestes serán planos. Los lugares torcidos se enderezarán y la gloria del Señor será revelada y todos los seres la verán juntos. Cruzando el agua desde Manhattan está la isla Ellis. Aquí, por más de 50 años llegaron los inmigrantes, masas de europeos pobres y harapientas ansiando la liberación,
y pasaban camino a lo que fuese que el nuevo mundo les estuviera reservado. Hubo millones de ellos y estaban lejos de ser los padres peregrinos y los conquistadores. Pero por muy desdichados que puedan haber sido muchos, por muy humillados por la adversidad, compartían una convicción y una esperanza con los primeros norteamericanos, la idea de que los esperaba un continente, una tierra de promesas y que también era su destino manifiesto disfrutarla. Había checos, lituanos, galeses, alemanes, italianos, polacos y muchos más. Y ellos ayudaron a confirmar las raíces de América en la Europa que había hecho de un continente, el norte y el sur, una parte del mundo occidental y uno de los mayores logros creadores de la civilización occidental.